Bueno, les quiero compartir un material que elaboré en caso de que requieran hacer una secuencia rápida de intubación, más en estos días que estamos teniendo que ingresar a COVID, como todos sabemos, esos pacientes pues se deterioran ventilatoriamente muy rápido y pues en varias oportunidades ha sido necesario intubarlos en el área de hospitalización, inclusive sin contar de pronto con un ventilador en el momento. Entonces, para empezar, la secuencia rápida de intubación cuenta con los siguientes pasos: es preparación, preoxigenación, pretratamiento, parálisis e inducción, protección y posicionamiento del tubo y cuidados posintubación. Se supone que esto no debe durar más de 3 a 5 minutos, pero de esta fase excluimos la fase de preparación, que es ese momento que nos da tiempo en el que identificamos que el paciente va a requerir ser intubado, en el que avisamos al médico, en el que el médico dice vamos a intubar. Entonces, es en el momento en que yo organizo todo el material que voy a necesitar, adecuo el espacio para optimizar el proceso de intubación. Está la preoxigenación, entonces en ese momento lo que vamos a hacer o lo que va a hacer el médico que esté a cargo de la emergencia es colocar una bolsa de autoinsuflación o ambos que conocemos y va a preoxigenar el paciente para llevarlo a la máxima saturación que alcance, idealmente debe ser un 100%. En ese momento se va a llevar de 3 a 5 minutos. Durante ese tiempo y durante la preparación, lo que vamos a hacer es alistar los medicamentos que se van a requerir durante el paro, alistar el tubo, alistar el laringoscopio, a la guía, la jeringa del neumotaponador y la fijación, que es básicamente lo que vamos a requerir durante el resto del proceso. Una vez que el paciente está preoxigenado, entonces, y monitorizado, entonces vamos a, a tener los medicamentos listos, que son básicamente para prevenir la bradicardia inducida por los estímulos vagales y por los medicamentos de sedación y anestesia, eh, lidocaína para prevenir las arritmias y un sedante, porque el paciente probablemente está angustiado y agitado y va a ser mucho más difícil llevarlo a un estado en el que sea fácil manipular su vida aérea. Listo. Dentro de los medicamentos utilizados en la parálisis e inducción está, pues, como es conocido, sedación y relajación, medicamentos como benzodiazepinas, sedantes anestésicos como el propofol, el etomidato, y relajantes musculares como el cisatracurio, el becuronio o la succinilcolina. Bueno, en la inyección de estos medicamentos vamos a tener en cuenta que no se deben diluir, que se preparan en una jeringa, que esas jeringas deben ir rotuladas con el medicamento, el nombre del medicamento que está allí y la concentración. Idealmente, si nos da tiempo, debe llevar también el nombre del paciente, la fecha de preparación, pero si no, pues eso, desde que tenga esos dos datos, después podemos acomodar la demás información. Y que todos se inyectan lentamente, porque algunos producen cosas como el fentanil que produce el tórax en leño, o bueno, igualmente puede producir una bradicardia sostenida, entonces la idea es que sean lentamente, pero en bolo, y se deben lavar con solución salina en bolos de 5 a 10 mililitros, entonces también es importante tener lista una jeringa con 20 mililitros de solución salina. Una vez el paciente entra en apnea y está relajado, el médico va a proceder a hacer la laringoscopia, va a introducir el tubo, vamos a verificar con el fonendoscopio que esté ventilando ambos campos pulmonares, lo vamos a fijar, vamos a mirar en qué centímetros quedó introducido el tubo y de ahí en adelante lo que sigue es acoplarlo al ventilador, que eso es trabajo de terapia respiratoria y dentro de los cuidados post-intubación, entonces viene la inserción de una sonda nasogástrica para evitar que el estómago se llene de aire, la cual va a quedar a drenaje las primeras horas, y está el mantenimiento de la pseudoanalgesia o de la sedación y relajación dependiendo de lo que el paciente requiera. Estos medicamentos tienen una vida media muy corta y es probable que en los primeros 10, 15 minutos el paciente empiece a despertar y empiece a pelear con el tubo y pues la idea es favorecer que él esté tranquilo para que pueda respirar mejor.
Entonces, dentro de los elementos requeridos de lo que debemos hacer en la fase de preparación, están las cosas que tenemos que tener listas. Cuando se decide intubar el paciente, yo tengo que contar con la bolsa con reservorio bambú, los medicamentos que están en el carro de paro y si el médico requiere de otros medicamentos. Por eso es importante pues la comunicación, explicarle con cuáles contamos, si él definitivamente requiere otra clase de medicamentos, mandarlos a pedir de la farmacia, formularlos y mandarlos a pedir de la farmacia inmediatamente. Laringoscopio, verificar que tenga pilas, verificar que tenga las hojas de laringo que el médico requiere, lidocaína spray, el tubo adecuado por cada paciente, dependiendo si el peso del paciente, la clase de vía aérea que tenga, la guía, la jeringa para el neumotaponador, los esparadrapos o la fijación, dependiendo de lo que contemos, jeringas de diferente volumen, solución salina. Dentro de las jeringas de 20 volumen, no olvidar que aparte de la jeringa del neumotaponador, que es de 20, una jeringa de 20 mililitros con solución salina para lo que les digo, para ir lavando la vía. Retirar la cabecera de la cama, alejar la cama de la pared, porque en esa parte es donde se va a colocar o se va a ubicar el médico para hacer la laringoscopia. Tener lista la succión con sondas de succión, con el canister, con todo lo que se requiere y el posicionamiento del paciente. Entonces, dentro de los elementos requeridos de lo que debemos hacer en la fase de preparación, están las cosas que tenemos que tener listas. Cuando se decide intubar el paciente, yo tengo que contar con la bolsa con reservorio bambú, los medicamentos que están en el carro de paro y si el médico requiere de otros medicamentos. Por eso es importante pues la comunicación, explicarle con cuáles contamos, si él definitivamente requiere otra clase de medicamentos, mandarlos a pedir de la farmacia, formularlos y mandarlos a pedir de la farmacia inmediatamente. Laringoscopio, verificar que tenga pilas, verificar que tenga las hojas de laringo que el médico requiere, lidocaína spray, el tubo adecuado por cada paciente, dependiendo si el peso del paciente, la clase de vía aérea que tenga, la guía, la jeringa para el neumotaponador, los esparadrapos o la fijación, dependiendo de lo que contemos, jeringas de diferente volumen, solución salina. Dentro de las jeringas de 20 volumen, no olvidar que aparte de la jeringa del neumotaponador, que es de 20, una jeringa de 20 mililitros con solución salina para lo que les digo, para ir lavando la vía. Retirar la cabecera de la cama, alejar la cama de la pared, porque en esa parte es donde se va a colocar o se va a ubicar el médico para hacer la laringoscopia. Tener lista la succión con sondas de succión, con el canister, con todo lo que se requiere y el posicionamiento del paciente. Estos son los medicamentos pretratamiento, como les había mencionado. Entonces, la atropina, que se indica para prevenir la bradicardia, se prepara una ampollita en una jeringa de 10 y se va colocando más o menos 1 centímetro, dependiendo de si el paciente tiene bradicardia. Medicamentos analgésicos como el fentanilo y la lidocaína, que se usa para prevenir arritmias, para disminuir la hiperactividad bronquial, o sea, la producción de mucho moco, y en casos de hipertensión endocraniana. En la fase de parálisis e inducción consiste en la administración secuencial rápida de los sedantes, como les había mencionado, en dosis de inducción que produce una inconsciencia y luego un relajante muscular. Y estos son los medicamentos que vamos a utilizar más frecuentemente, dependiendo de lo que haya determinado el equipo médico. Está la ketamina, el propofol, el midazolam, la succinilcolina, el rocuronio, el becurionio y el fentanilo. Ahí están las dosis a las que los vamos a manejar y la indicación de cada uno.